Un momentito que ya estamos aquí listos. Sí, ya estamos listos. Bueno, muy buenas tardes, América, muy buenas noches, Europa, y muy buenos días por el continente asiático. Y les digo, ¿por qué le digo estos horarios? Porque realmente estamos difundiendo este programa Universal TV Digital, de Universal TV Digital, que se llama Entrevista Universal VIP 2022, en este caso, en estos continentes que tienen diferentes horarios, ¿no? Bueno, les saluda Ricardo García, de Universal TV Digital, y hoy es un día feliz para nosotros porque tenemos un gran invitado excepcional, un hombre realmente que tiene mucha historia en el mundo de la televisión, en el mundo del cine, o en el mundo, ya nos hablará él, quizás, pero sinceramente he leído un poco en su vida y me he podido constatar y he podido verificar de que realmente es una persona de mucha historia, ¿no? Bueno, sin más preámbulos por el momento, quisiera decirles el nombre. Estamos hablando de Rodolfo Jope. Rodolfo Jope es un, dice que le digan así, director y productor de conocida, ha dirigido y hecho muchas novelas, tanto en América como en Europa, y es argentino. Pero también estamos justamente con el doctor Jorge Omar Irineo. Él es un ilustre abogado argentino, pero también a la vez periodista. Las palabras de saludo de nuestro querido Jorge Irineo. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal en Estudios Centrales? ¿Cómo están ustedes? Realmente un orgullo encontrarme con un viejo amigo y compañero tanto de la docencia, porque Rodolfo Jope es maestro normal nacional, hemos compartido las aulas argentinas y además hemos, gracias a su talento, volado juntos compartiendo ideas, compartiendo historias personales y compartiendo utopías. Bienvenido, Rodolfo. Gracias, muchas gracias. Y gracias por las palabras de la presentación, obviamente. Les agradezco mucho. Sí, es cierto, nosotros hemos sido compañeros en la escuela primaria, siendo maestros ambos. Perfecto, pues sí, caramba, Jorge me contó un poco acerca de esa entrañable amistad que ustedes tienen. Jorge, este es un programa muy especial, uno de los programas banderas de Universal TV Digital, en la que nosotros solemos entrevistar a personas que tienen un recorrido histórico pero amplio. ¿Y con qué finalidad lo hacemos? Con la finalidad justamente de que sean un testimonio a toda esta juventud, a todas las generaciones que te están viendo en estos momentos y que van a disfrutar seguramente de esa historia de tu vida. Como te decía, en la antesala, normalmente tenemos una parte, tratamos en lo posible de entrar a la persona en sí, a la parte íntima de Rodolfo Jope. Queremos saber quién es Rodolfo Jope, de dónde viene, es argentino, pero de qué parte de la Argentina, queremos conocer su infancia. ¿Puedes contarnos algo, Rodolfo? ¿Cómo fue tu niñez, por ejemplo? Bueno, ¿cómo fue tu niñez? Si fue un Rodolfo que vino al mundo. Sí, adelante. Bueno, básicamente lo que pasa es que la pregunta se entrecorta. Quiero aclararte esto. Sí, claro, yo soy argentino, hijo de alemán, por lo tanto tengo la doble ciudadanía. Yo soy nacido en Argentina, pero también tengo una nacionalidad alemana. Esto significa, ¿por qué hablo de lo alemán? Porque mi papá vino en el año 1930, 31 aproximadamente, y esto me ha marcado por lo que es la disciplina de trabajo.
Mi padre era un hombre muy afectuoso, muy tierno, y junto con mi madre, González de apellido, armaron un equipo maravilloso. O sea, un alemán y una descendiente de español, armaron lo que es tradición en Argentina, que es la inmigración, ¿no es cierto? La fusión. Yo soy el producto de un inmigrante que en su momento tuvo que escapar de Alemania. No escapar, no era necesario escapar, porque él no era ni judío ni tenía que escapar de alguna persecución política, pero sí de una situación económica muy difícil que pasó en Alemania en los años 30, en el año 30, 29-30, la gran crisis económica que fue mundial en realidad. Y él me contaba que cuando sus primos y él decidieron irse de Alemania, algunos decidieron irse a Estados Unidos y él dijo, no, no, yo me voy a Argentina porque es un país que está mucho más avanzado. Pensar que en esa época Argentina era un país de prácticamente dentro de los 10 países más ricos del mundo. Por lo tanto, él dijo, yo me voy a Argentina. Y casualmente conoció a mi mamá en el barco que llegó en ese año 1931, el Cap Polonio, y en el baile de la llegada del barco, ellos se conocieron y bueno, nada, formaron una familia. Yo tenía 3 hermanos más, dos de las cuales, las mayores hermanas mías, ya no están con nosotros. Pero bueno, mi niñez fue una niñez muy simple, muy sencilla. Yo estoy escribiendo un libro donde cuento de cómo cuando en el año 1952 llegó a mi casa el televisor, la televisión en blanco y negro, y para mí fue premonitorio. Yo era un aficionado de las radionovelas. ¿Por qué? Porque mis hermanas lo hacían. Entonces yo no sé por qué prefería escuchar las radionovelas y no salir a jugar a la pelota a la calle. La pelota, quiero decir, al fútbol, ¿no es cierto? O salir a patinar o ir a nadar al club. Yo era un fiel discípulo de esa disciplina que es lo que me marcó después, que es la ficción, ¿no es cierto? Bueno, al cabo del tiempo, mi hermana estudiaba actuación y tuvo un novio que trabajaba en Canal 7. Ella ingresó como actriz y locutora en la primera señal de televisión en Canal 11 en el año 1960 o 61, pero yo no tenía idea de eso. Mi padre había llegado a Argentina siendo arquitecto y mi carrera era la arquitectura. De hecho, yo estudiaba arquitectura. En un momento determinado, bueno, mi padre fallece en el año 63, perdón, en el año 66, y a partir de ahí mi vida cambió completamente porque tuve que salir a buscar trabajo, porque yo trabajaba en su establecimiento, en su fábrica. Él tenía una fábrica que producía productos de publicidad, una fábrica grande, pero bueno, mi hermano y yo no supimos mantenerla y la fundimos en poco tiempo. En 2 años ya no tuvimos fábrica, por lo tanto tuve que salir a buscar trabajo. Salir a buscar trabajo donde simultáneamente, al poco tiempo de la muerte de mi padre, yo también me casé, así que ya no era solo, no era un individuo que, perdona el movimiento, pero tengo el teléfono en la mano porque estoy... definitivamente mi actitud frente a la ficción era, digamos, desconocida. Pero un amigo me dijo, bueno, te puedo conseguir un trabajo en un establecimiento. Cuando fui, resulta que ese establecimiento era un canal de televisión y ahí me dieron a elegir entre la parte, siendo yo universitario, en ese momento estaba en 3er año de la Universidad de Buenos Aires, estudiando arquitectura, y el jefe de personal, el departamento de personal, me dieron a elegir. Puede ser la parte de estudios o la parte de la
digamos, en la parte de oficinas, ¿no es cierto? ¿Me escuchan? Sí, te Hola. escuchamos fuerte y claro, te escuchamos muy bien. Perfecto. Perfecto. Interesante. Interesante lo que estás hablando, Rodolfo, porque fíjate, nos has contado algo que suele suceder en la historia también de todos los pobladores de diferentes partes del mundo, donde los padres vienen de otros países y muchas veces, casi todos acá, somos hijos de inmigrantes, ¿no? En América. Claro, Casi todos. obvio. Entonces, justamente, muy buena, pero le paso la palabra a nuestro querido Jorge Dineo para poder entrar un poco más o cada vez más a la parte profunda de la persona de Rodolfo. Adelante, Jorge. Qué interesante la historia personal de Rodolfo, donde cuenta que papá y mamá se conocieron en el barco, seguramente bailaron, cómo se conocieron los personajes emblemáticos del Titanic, ¿verdad, Rodolfo? Parecido, sí. Nada más que el Titanic estaba en alta mar y este estaba anclado en el puerto de Buenos Aires. Es cierto. Bueno, se salvaron de naufragio. Obviamente, obviamente. Ese barco era el Cap Polonio, que era un viaje, había esa compañía alemana de transporte de pasajeros y de cargas, tenía dos barcos, uno el Cap Arcona y el Cap Polonio. Y mi papá viajó en el Cap Polonio y ahí es donde conoció a mi madre. Esta es una historia realmente apasionante que yo estoy escribiendo paralelamente a esto, ¿no? A esto de mi historia, porque siempre me atrajo mucho la forma en cómo Argentina se formó desde la colonia prácticamente, y cómo poco a poco después, en el 1880, comienza una inmigración fortísima, y que gracias a Domingo Faustino Sarmiento, a partir de ahí empezó a alfabetizar de tal manera que Argentina era uno de los pocos países de Latinoamérica que tenía casi un 90% de alfabetizados, cosa que era un adelanto muy fuerte. Por eso yo estudié como docente, o sea, estudiar de maestro, porque alguna vez cuando conocí este señor que era sanjuanino, conocí por arriba nomás, porque en la escuela primaria nos contaban que era un prócer y demás, pero yo pensaba que es un prócer. Y bueno, un prócer es alguien que hace algo muy fuerte por su gente, por su pueblo, por su patria. Y eso me pasó, por eso estudié como maestro, y cuando, bueno, sigo con mi historia de la parte del cómo ingreso a Canal 13 de Buenos Aires, que era en ese momento, yo entré en el año 1968, y en 1968 ya el canal tenía 8 años de fundado. Por supuesto, en mi carrera empecé de tiracable. Tiracable es aquel que es el ayudante, el que acomoda los cables de los camarógrafos y tiene un sinfín de tareas que son muy menores. Pero poco a poco, en un año fui camarógrafo, y cuando fui camarógrafo descubrí que yo quería ser director y que mi vida estaba alrededor de la ficción, no ser un director de magazine o de musicales, no. Para mí, yo quería contar historias. Historias mías o historias de otros, como lo hace un director que se dedica a la ficción. En esa época, Canal 13 tenía una gran virtud y nos fomentaba el estudio. Por lo tanto, yo estudié sonido, estudié, por supuesto, todo lo vinculado a la cámara, composición, pero también actuación, y el canal nos becaba para estudiar. No era solamente, o sea, el canal estaba preocupado por formar a su gente. Y yo sentí que esta era una oportunidad única en mi vida. Me pagaban, yo trabajaba, y además me pagaban mi estudio y me facilitaban el estudio. Cosa que en general, para una empresa, que un individuo estudie
es inconveniente porque pierde horas de trabajo y pierde horas de concentración. Pero en este caso no era así. Esto gracias a Goar Mestre, que fue el cubano pionero de la televisión en su país, de la radio y la televisión en su país, y pionero de la radio en toda América en realidad. Bueno, por supuesto que pasaron años y yo siempre traté de pegarme a los directores que yo admiraba, grandes directores, y poco a poco fui sumergiéndome cada vez más en este mundo que es la realización televisiva de ficción, de contenidos audiovisuales de ficción. Bueno, hasta ahí todo bien, hasta que un día dejé el canal, o el canal me dejó a mí, y tuve que asumir que tenía que empezar de vuelta haciendo el trabajo de dirección, porque en el canal hasta ese momento yo había hecho, bueno, dirección, producción y dirección de programas. El canal me había confiado muchos productos de riesgo. Entre ellos, fíjense, yo era un especialista en ese momento en ficción y bueno, me dijeron, pero viene Frank Sinatra y queremos que lo hagas vos. Y bueno, me pusieron a hacer un musical que yo poco había hecho, excepto también había recibido en un programa a Domenico Modugno, que estuvo en Buenos Aires en ese momento. Pero bueno, en definitiva, pasan caballos detrás mío, gente, jinetes. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito paisaje, muy natural, es una entrevista verdaderamente muy buena, muy natural, qué bueno, Rodolfo. Mira, ya yendo prácticamente nos estamos yendo a la parte profesional, que es muy interesante, porque a veces la juventud quiere tener todo rápido, ¿no? Y normalmente no, pues hay que empezar de abajo, ¿no? Como dices tú, cableando, ayudando, siendo un asistente, y poco a poco uno va avanzando y va obteniendo, ¿no? Los logros. Y fíjate, lo que tú acabas de decir es muy valioso para aquella juventud que si quieren ser como Rodolfo Hoppe, muchachos, ya saben cómo tienen que ir empezando, poco a poco ir construyéndose, albergando conocimientos, sabiduría, ¿no? Y las cosas no son tan rápidas, ¿no? Entonces, qué bonita experiencia la que tú me dices con la parte profesional. Pero antes de irnos a la parte profesional, me gustaría hacerte una pregunta acerca de la parte personal. Ya me estaba contando la niñez. ¿Qué podrías tú decir o qué podrías decir? Esta parte de mi niñez no me gustó y realmente hubiera querido que sea otra. Esa es una pregunta. Y la otra parte, que es la parte adversa, es más bien, ¿qué parte de tu niñez fue la parte más feliz? La que tú dirías, si volvería a nacer, la repetiría de nuevo, ¿no? Esas dos partecitas me gustaría que nos cuentes, porque todos tenemos un lado triste y un lado feliz. Aunque algunos de los personajes que hemos entrevistado, me dice Ricardo, toda mi niñez fue feliz. Fue algo, pues, cada persona es un universo diferente, ¿no? ¿Qué podrías decirnos acerca de estas dos pequeñas preguntas, Rodolfo, por favor? Mira, mi familia fue una familia maravillosa. Quiero decir, mis padres se ocuparon mucho de los cuatro, de nosotros, de los cuatro hermanos. Se ocuparon con afecto, con mucha dedicación. Nos brindaron estudios primarios, secundarios. Cuando yo quise ir a la universidad, me fomentaron y me ayudaron para poder hacerlo. Mi papá me pedía que igual yo tenía que ayudarlo en su fábrica, para que aprenda lo que era el comercio, el manejo del dinero, el manejo de las relaciones comerciales. Pero en un momento estábamos juntos en la fábrica y me decía, ya te tienes que ir, que tienes que ir a la universidad. O en la etapa del secundario lo mismo, me decía, bueno, ya te tienes que ir a la escuela normal. Digamos que yo tengo algunos recuerdos difíciles, pero no son relevantes, al contrario,
creo que forman parte de la vida de una persona. Y no es precisamente difícil tampoco la palabra, por ahí sería una aproximación a formarse. Yo recuerdo, por ejemplo, que en la escuela primaria nos obligaban a leer un libro que mis padres me decían, ¿cómo te dan esto? Que era La razón de mi vida. En su momento, el que se suponía había escrito Eva Perón, y yo decía, era chico, imagínense, yo tendría 10 años, y a mí no me gustaba que yo tenía que querer más a Eva Perón que a mi mamá, según decía ese libro. Esas cosas no me gustaban, que me impongan cosas. Por otro lado, como dije, mi vida era, yo disfrutaba con la bicicleta, me iba a los lagos de Palermo a pescar mojarritas con mi hermano, y disfrutábamos. Por ahí había cosas, mi madre, para cuidar a mis hermanas mayores, nos obligaba a ir de chaperones con sus novios, o sea, para cuidarlas supuestamente, pero ellas eran mayores y los novios casi siempre nos miraban con odio, como diciendo, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces vos acá? Que me estás jodiendo la vida, que me estás molestando con mi pretendida novia. Esas cosas son pequeñeces que en realidad después, muchos años después, cuando yo me puse de novio por primera vez, también había un hermanito ahí molestando. Pero realmente puedo decir que mis padres siempre nos llevaron de vacaciones. Por ejemplo, acá estoy en un lugar que vine con mis padres cuando yo tendría 8 o 10 años, casi. Esto era un desierto, ¿no? No había casa como lo hay ahora, edificios y demás. Pero yo te diría que mi infancia fue de verdad muy feliz. Si eso contesta la pregunta. Qué bueno, Rodolfo, gracias por tu respuesta. Adelante, Jorgito, adelante, va. Jorge, si me Jorge escuchas. está... Y qué maravilla, ¿no? Porque hope en inglés es esperanza. Y Sí, pero mi apellido es padre, alemán. en alemán, esperanza también. No. Hope no quiere decir esperanza en alemán. En inglés En es alemán esperanza. ¿Y en alemán qué significa? es la onomatopeya del salto del caballo, es hope, o sea, del jinete cuando le da el orden al caballo. Ah, qué maravilla, qué interesante. Además, Pero, mi apellido es con doble P y hope en claro, y inglés, hope, la esperanza es con una una sola P. sola. Es cierto, Exactamente, es cierto. exactamente. Ahora, el amor que te transmitió tu padre a ti y a todos tus hermanos, yo lo viví porque conocí a tus hijos de muy chiquitos y vi el amor con que vos los tratabas y el amor que le dabas también a tu primera pareja, que le darás a esta última también, seguramente. Claro, Y obviamente. para mí es un orgullo personal haber compartido vacaciones contigo en Mar del Plata y haber sentido todo ese cariño personal que le dabas a tus hijos y a mis propios hijos que conociste también de chicos, y de alguna manera el amor que recibí de vos como persona. Un orgullo. Yo recuerdo cuando en Mar del Plata íbamos a nadar desde el Torreón hasta la playa de... El murallón de Gancia. Claro. Ida y vuelta. No sé si lo podríamos hacer ahora. Era mucha distancia y lo nadábamos. Era una maravilla, en medio del mar. Qué maravilla. Qué bonita entrevista, sinceramente, estar compartiendo la mesa de conducción, nada más ni nada menos con Jorge Irineo, y es un amigo de infancia de nuestro ilustre invitado ahora, entrevistado, carambas. Qué entrevista tan bonita, sinceramente. Ahora vamos a ir a la parte un poquito, a la parte profesional, realmente.
ya nosotros, bueno, Rodolfo Jope es una persona ultra conocida a nivel internacional. Vi una entrevista que te hicieron o tú hiciste una entrevista también a una señorita, no recuerdo su nombre, a Italia, ¿no? Y también Sí. hubo también su compañero que puso una reseña tuya, pero de todas las telenovelas que habían sido exitosas de tu parte. Qué bonito gesto, ¿no? Realmente se compartió pantalla incluso donde pasaban una serie de telenovelas que habías hecho en el Perú, en Argentina, en Estados Unidos, en Italia, ¿no? Incluso esa telenovela que estaba, creo que actúa la actriz principal, fue Grecia Colmenares, una telenovela muy exitosa que de algún momento ya continuaron ahí, bueno, eso nos contarás, pero ¿qué podrías decirnos tú acerca de la parte profesional? ¿Hasta dónde es que Rodolfo ha podido llegar y ser una persona tan exitosa? Porque cada proyecto que tú tocabas lo hacías un éxito. O sea, era un éxito cada proyecto. O quizás por ahí hay alguno que quizás no haya sido tan exitoso. Esa partecita nos podría contar un poco, por favor, acerca de tus éxitos y acerca también de los que son un poco menos exitosos. Bueno, básicamente, para llegar a lo que yo quería hacer, tardé 10 años desde que entré al canal hasta que pude ser director. Y a partir de ahí empecé a crecer en lo que es aprender de los grandes directores de Argentina. Grandes, digo, porque eran muy importantes, muy trascendentes, directores teatrales que cuando llegó la televisión a la Argentina, la televisión en serio en Argentina fue en el año 60, cuando comienzan Canal 9 y Canal 13 de Buenos Aires. Uno abajo, Canal 13 con Goar Mestre y Canal 9 a cargo de Alejandro Romay. Dos próceres de la televisión argentina que, como decía antes, nos enseñaron de distintas formas. Canal 9 a partir de la experiencia de darse porrazos, Canal 13 a partir de la planificación y la dedicación de formar a su personal y premiarlo cada vez que se lograba un éxito. Y eso es lo que a mí me pasó. Tardé 10 años. En 1997 empecé a dirigir y yo había entrado en 1968. O sea, pasó toda la década yo entré, se me están confundiendo las cifras, no, está bien. 1968 y 1987 empecé a dirigir. Y no solamente a dirigir, sino en poco tiempo a producir mis propios proyectos y generar con autores o ideas mías o ideas de otros. Y la clave fue hacer las cosas bien, con honestidad y teniendo en cuenta que el espectador es aquel que nos marca profundamente. ¿Qué quiere decir? Cuando yo inicio un proyecto, lo iniciaba o lo inicio, pienso en quién me va a ver y cuál es la pantalla que va a emitir ese producto. Porque todo está condicionado exactamente a eso. O sea, quién me va a ver, de qué edad, qué estrato social, qué nivel socioeconómico y qué pretende la pantalla, que también tiene su política. Los canales los canales y las pantallas tienen su propia política que lo dictan sus accionistas o sus consejos directivos o su gerente de programación. Siempre hay un condicionamiento. Por supuesto, los canales especializados mucho más, los deportivos, los especializados en literatura o en
espectáculos livianos. Hay canales que, por ejemplo, Canal 13, en su momento le decían el canal de la familia, y tenía ese objetivo, con el humor, con la comedia, con los dramas, con las telenovelas, se respetaba estos códigos para ayudar a llegar al espectador. Por supuesto, con fines comerciales siempre, porque acá en Argentina la televisión está basada en la venta publicitaria, la televisión de aire me refiero, ¿no? No estoy hablando de las plataformas que se basan en la compra del servicio mensual, anual o semanal, o por producto también. Definitivamente, ese es el objetivo. Primero, la honestidad. ¿Cómo lograr un éxito? Esa era la otra parte de la pregunta. Yo no sé, pero me sale. Modestamente, podría decir que sí, he tenido muchos éxitos y pienso seguir teniéndolos. Pero ¿qué hago? Y el éxito es un cóctel de buena suerte, pero de mucho trabajo, muchísimo trabajo. Pero también con mucho trabajo he tenido fracasos. El fracaso siempre destruye nuestra posibilidad de futuro. Dice, ya no puedo seguir adelante, he fracasado. Y para mí, he dicho, voy a seguir adelante, el fracaso no me va a parar. Y lamentablemente hay mucha gente que sí se deteriora con el fracaso. Y yo creo que el fracaso es un fortalecimiento, es un conocimiento a partir del cual el fracaso lo enseña a que no va a repetir esos errores cometidos. Pero bueno, todo esto es muy fácil de decirlo, el problema es hacerlo. Lamentablemente, cuando nosotros nos encontramos frente a infinidad de posibilidades para acercarnos a un audiovisual, contenido audiovisual de ficción, uno parte de supuestos que tienen que ser refrendados permanentemente, porque uno va cosechando medallas, pero esas medallas solamente sirven para el adorno. Así como ustedes me decían los éxitos que he logrado, sí, pero son medallas que han quedado en el pasado. Mis medallas están para seguir adelante, para lograrlas. Espero nuevas medallas, premios, que he recibido un montón, pero sí, son alicientes, son muy lindos, pero yo cuando recibo un premio o recibo el halago del público a través de la audiencia, del rating, ya estoy pensando en el nuevo proyecto, estoy pensando en vamos a ver cómo hago para lograr el siguiente éxito. Es un motor, es un pequeño motor que uno llega acá adentro y está acá todo el tiempo. ¿Cómo se hace? No lo sé. Yo recuerdo que cuando entré en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático en su momento, conmigo en el mismo curso, también auspiciados por el canal, vinieron conmigo 3 o 4 personas más. 2 chicas, 2 jóvenes del canal y 3 muchachos. Y el único que siguió fui yo. Pero yo les decía, ¿por qué lo dejan? Esto es, primero, en ese momento el conservatorio estaba manejado por realmente muy buenos maestros. ¿Por qué abandonan? ¿Por qué dejan esto? Es gratis, es un esfuerzo, por supuesto, porque además después hay que ir al canal, trabajar, de llegar a la noche a casa, dormir, levantarse, volver al conservatorio, porque era todas las mañanas, de lunes a viernes, y había muchos ejercicios, había que actuar porque el taller era de dirección y yo había logrado poder acceder a eso porque primero yo no era actor y como condición el conservatorio pedía que uno tuviera una experiencia actoral previa, estudios o acciones, ¿no? Haber actuado. Yo jamás había actuado, ni pretendía actuar, ni nunca actué. Sí, después actué en algunas cositas,
pero lo más importante era tener la posibilidad de que igual, aunque yo no sea actor, que igual poder hacerlo. Y gracias a David Stiebel, un gran director, maravilloso director que yo conocí, él fue el que me dijo, él me recomendó al director del conservatorio para decirme, denle la posibilidad, y gracias a él pude hacer este estudio. Estos muchachos que abandonaron, bueno, sí, algunos eran camarógrafos y se quedaron de camarógrafos. Yo no sé si no era por falta de ambición o porque se conformaban. Y yo no soy conformista. Quiero mucho mi trabajo y mi profesión como para decir que voy a renunciar a seguir adelante. Mi apuesta está siempre adelante. Es como la zanahoria del burro, ¿no? Siempre la ve ahí adelante y siempre la sigue persiguiendo. Y cuando alcanza esa zanahoria, después hay otra zanahoria adelante esperándolo. Es un poco un resumen pretencioso de estas preguntas que ustedes me hicieron, porque realmente es muy difícil contar en palabras tantos años de vida. Yo tengo casi más de 50 años de televisión, permanente. Toda una Biblia. Jorge, adelante. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Y yo quería preguntarte, Rodolfo, ya en el ámbito específicamente profesional, así como tu formación en el Conservatorio de Arte Dramático te permitió conectarte con grandes autores de teatro como Ricardo Alac y Cernada de la Madrid, hiciste un éxito total en Canal 13 con Compromiso. De lo que fue Compromiso y qué significó para el arte en la Argentina. En realidad, el vínculo con Lalo Cernadas La Madrid, un querido amigo que ya no está con nosotros, y Ricardo Alac, fue un hecho muy difícil que estaba viviendo Argentina. Esto fue en el año 1982, todavía en el proceso militar. Consideren que el gobierno militar terminó en diciembre del 83. ¿Verdad, Jorge? Creo que fue en diciembre del 83. Bueno, exacto, en el 82... perfecto. El comienzo de la dictadura militar. En el final de la dictadura militar. El final de la dictadura. Exactamente. O sea, el año anterior yo estaba haciendo un programa a los especiales del Teatro General San Martín y había terminado la Guerra de las Malvinas. Argentina perdió esa guerra. Y yo sentía qué locura, ¿no? Qué locura. Qué gran epopeya, pero qué gran error militar. Yo tuve el orgullo de ser corresponsal de guerra en las Malvinas, Rodolfo. Sí, sí, yo sabía. Así de que bueno, seguí con tu relato. Cuando surgió esta final de la guerra, yo sentía y sentíamos con Ricardo y con Ricardo Alac y con Lalo, Cernadas La Madrid, que la gente necesitaba algo así como una revisión de conciencia, ¿no es cierto? Una revisión de lo hecho hasta ese momento, porque a pesar de que se perdió la guerra, el público en general aprobó esa guerra. Aprobó porque por demagogia de los militares en ese momento, incitaron a que el pueblo diga, sí, vamos a recuperar las Malvinas, que es una vieja pretensión del ser argentino, ¿no? De lo que llevamos dentro. Nos quitaron las Malvinas en 1840 y algo, y bueno, la queremos recuperar. Pero no a ese precio, no al precio de tantas muertes argentinas, ni de la violencia tampoco. Entonces esa gente, el pueblo argentino, necesitaba un resarcimiento. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a tomar
esto como desafío. Y nos vamos a comprometer a través de un programa de televisión a mostrar la realidad del ser argentino, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa? Y así, con esa palabra, nos vamos a comprometer, surgió compromiso. Y era un tema, y fueron 70 programas de unas hora y media todos los lunes durante 2 años, casi 3 años. No me acuerdo bien si fueron 2 o 3 años, donde se tocaban infinidad de temas que tenían que ver con esto del compromiso del ser para con la sociedad y la sociedad con el ser. Había habido un antecedente que era Nosotros y los Miedos, que había hecho una colega, Diana Álvarez, que es muy amiga y querida amiga, que tampoco está con nosotros, como se está muriendo, Dios mío, la gente. Pero bueno, yo propuse este proyecto en Canal 13, me lo aceptaron. Esto fue en el 82, cuando asume Raúl Alfonsín la democracia. El Canal 13, que estaba administrado por el gobierno militar, por la Marina específicamente, queda acéfalo, porque el interventor era de la Marina y los principales responsables eran marinos, o sea, eran militares. De hecho, cuando queda acéfalo, desde la Secretaría de Información Pública proponen que desde la gente interna del canal empiecen a manejar el canal. De hecho, entonces a mí me nombran gerente de producción e integrante de un comité de programación, y así yo ya estaba haciendo compromiso. Ese programa fue galardonado con el premio Ondas en Barcelona, al cual viajé a recibir ese premio, y el canal me premió después de Barcelona con un paseo por Francia, Italia y España. En total fueron 45 días que estuve en Europa visitando, conociendo, como premio, que por supuesto viajé con mi esposa y fue realmente maravilloso. Realmente fue un compromiso. El compromiso significa hoy también esa necesidad. Hoy la Argentina está en un camino complejo, porque como pueblo no sabemos para dónde ir. Nuestros representantes políticos menos saben hacia dónde ir. Hoy realmente estamos en un camino que está mal, está mal. Es camino que estamos tomando como pueblo. Y no estoy hablando de la política como partido político, sino la política como un ser argentino que no se ve representado en los hechos para llegar a manifestar el camino que debemos tomar, porque estamos mal económicamente. Bueno, todo esto pretendo reflejarlo también en una pantalla televisiva. Hoy es un nuevo desafío. No lo sé cómo lo voy a hacer todavía, pero pretendo eso. No sé si lo voy a lograr, pero fíjense que en ese momento este programa Compromiso tuvo un gran éxito, realmente algo muy importante. Pero bueno, son cosas que han quedado en el pasado. Hoy es hoy y hay que seguir planteando un nuevo desafío, por lo menos para mí, ¿no? Rodolfo, ¿y cómo fue tu vinculación con el Congreso Multisectorial de Audiovisuales? Bueno, mis compañeros me nombraron presidente de DOAT. DOAT es Directores de Obras Audiovisuales para Televisión y Nuevas Plataformas. Yo soy el presidente, y a partir de esa presidencia, yo veía que mes a mes, año tras año, la televisión argentina cada vez tenía menos ficción audiovisual, menos telenovelas, menos comedias, menos sitcom, menos todo. Tal es así que hoy
en la televisión argentina hay una sola telenovela en Canal 13 de Buenos Aires. Una sola. Pensemos que cuando yo entré en la televisión había solamente en Canal 13 4, 8, 10 telenovelas diarias de media hora, que vendrían a ser 5 telenovelas de horas, considerando por horas, ¿no? Pero había también comedias, había programas de humor que eran guionados. Hoy no hay ni humor, ni comedias, ni programas que tengan que ver con la ficción, ni sketch, ni programas de sketch que permita trabajo a actores, directores, asistentes, escenógrafos. Pero lo peor no es que falta trabajo, lo peor es que no hay mensaje al público de el talento que puede generar un autor hacia el público que lo canaliza un director. Este es el grave problema de la Argentina. No puede ser que en la televisión argentina... Pero Suar y Tinelli han generado mucho trabajo en la televisión argentina. Estás hablando en pasado. Estoy hablando del presente. Me gustaría saber tu visión. Lo que pasa que, a ver, acá hay dos cosas que hay que considerar. Los productores independientes hoy no hacen ficción, excepto para plataformas, que no es para el gran público. La ficción representada por el producto más masivo que llega a todos los estratos sociales es la telenovela, que es una ficción que generalmente, digamos que las mentes más privilegiadas, los intelectuales, no les gusta la telenovela, no la quieren. Más bien dicen que es un producto de segunda o de tercera. Y yo creo que con la telenovela se llega a mucho más gente y se llega educando. Yo les voy a contar una anécdota muy simple. En Miami yo hice una telenovela que se llamaba María Elena. María Elena estaba protagonizada por dos actores mexicanos. La hermana de la protagonista tenía en la historia, una historia de Delia Fiallo, una de las pioneras de la telenovela cubana. Murió hace 3, 4 meses, de 97 años creo que llegó a tener. A Delia la conocí personalmente, trabajé mucho para ella. Cuando en un momento determinado esta hermana de la protagonista tiene un problema en un seno, en un pecho. Al cabo del tiempo, tratamiento y demás, hubo un aluvión de mujeres latinas que iban a la asistencia a hacerse chequear las mamas para prevenir el cáncer de mama. A pesar de que la difusión de los medios médicos o de prevención médica en Estados Unidos tenían grandes campañas, pero nadie llegaba a ese público. Evidentemente llegó. ¿Qué quiere decir? Que la telenovela es más fuerte, llega a muchos estratos que las campañas publicitarias no llegan. También Mariela, mi esposa, tenía un programa como protagonista que era Rubí, y Rubí en un momento determinado, Inocencia, en una telenovela también de Delia Fiallo, tenía un problema de cáncer también, y la gente empezó a tratarse el cáncer o hacerse la revisión previendo no tener cáncer,
En la ficción esa, el personaje de Inocencia moría, pero bueno, Delia decidió no matarla para no destruir esta esperanza de vida haciéndose los chequeos correspondientes. ¿Qué quiere decir esto? Que la televisión llega y llega mucho. Hoy nosotros esto lo estamos abandonando. Lo que más me extraña es que el país, el gobierno, hoy no está detrás de esto. Pensar que en otros países, México, por ejemplo, Brasil, hoy mismo en Turquía, la televisión está fomentada. No la televisión, perdón, la telenovela está fomentada porque es un medio no solamente que da trabajo, difunde la cultura de un país, difunde el turismo. Eh, Fíjense que hace un tiempito la aerolínea turca triplicó la venta de pasajes hacia Turquía para conocer el Bósforo, el Mar Negro y toda la cultura turca. Y nosotros nos olvidamos que somos argentinos. Por lo menos el país, los gobernantes no se dan cuenta que estamos no solamente no fomentando una fuente de trabajo y una fuente de difusión de una cultura, y sin embargo no nos importa. Pero también nosotros, el público, somos responsables porque no exigimos a nuestros gobernantes. ¿Por qué hoy, por ejemplo, no hay una ley que promueva una ley de televisión que promueva la ficción audiovisual? Y ahí voy a la pregunta que me hizo Jorge. Cuando en un momento determinado yo veo que cada vez hay menos ficción en la televisión argentina, empiezo una gira con mis compañeros de la comisión directiva de DOAT para ir a ver a las instituciones que tienen que ver con la ficción nacional. Entonces fuimos a los sindicatos de televisión, a los sindicatos del SICA, el sindicato del cine, a DAC, que es la otra de directores de directores de cine. Fuimos a ver digamos, a las entidades de los editores, bueno, en fin. Todas esas instituciones, a partir de esto que gestamos desde DOAT, se logró formar una unidad que se llamó en su momento y se sigue llamando la Multisectorial Audiovisual por el Trabajo y la Ficción Nacional. Que entre todos, con abogados especializados, se redactó una ley de televisión que contempla la autofinanciación de productos audiovisuales. También se logró incluir en esa ley, proyecto de ley, perdón, un instituto y una cuota de pantalla. Cuota de pantalla es aquella cantidad de minutos televisivos diarios que cualquier empresa televisiva que llegue al público tiene obligación de ser contenido de realización nacional, con actores, autores, técnicos y capital y productoras argentinas. Nadie se está ocupando de eso. Lamentablemente hoy el Congreso está ocupado en otras cosas. No les importa, a pesar de que nosotros lo presentamos ya hace casi 3 años. Y cada vez vamos a la carga y cada vez están ocupados en sus problemas que tienen más que ver con perdurar en los puestos y no generar estas necesidades, entre otras que tenemos como argentinos, para lograr que haya ficción. Sí, no sé si fui claro. Perdón, un final feliz, me gustaría preguntarle a Rodolfo, ¿es un final anunciado? Seguramente tú, Ricardo, has visto La Dolce Vita y por supuesto un director talentoso como Jope también la ha visto.
Mi pregunta, ¿con qué me quedo? ¿Con Luchino Visconti o con Fellini? Con los dos. ¿Con quién se queda Rodolfo? Con los dos, obviamente, con los dos. Con los dos, porque los dos son grandes talentos que todos hemos aprendido. Yo, por lo menos, a mí me han enseñado muchas cosas, tanto la Dolce Vita como... Lo que pasa que de cada maestro que yo he tenido, he tomado una pizquita. Y dentro de todas esas pizquitas han logrado conformarme como profesional. Esta es la realidad. La gran sabiduría, sinceramente, ¿no? Ser como una esponja de todas las personas que nos puedan enseñar, ¿no? Entonces, Así es. siempre es bueno andar también con los que más saben y también a veces uno aprende de todo, ¿no? Entonces, lo importante es ser una esponjita. Qué bueno, mira, yendo ya a la parte de proyección, de visión y proyección hacia el futuro, es una etapa muy importante, puesto que normalmente todos los seres humanos, mientras estamos con vida, deseamos seguir avanzando y trascender hacia las próximas generaciones. Y tú, como un ejemplo de vida, Rodolfo, sinceramente me gustaría que comentes un poco sobre lo que hemos conversado en la antesala, antes de la entrevista por el interno, que ya muy prontamente vas a visitar el Perú y que vas a justamente a desarrollar un proyecto muy interesante. Si se puede contar algo superficial, algo que tú nos quieras contar, hasta donde se pueda, por supuesto, ¿de qué se trata? En realidad yo lo que estoy tratando es recuperar la posibilidad de, ya que veo que en Argentina la cosa está muy difícil, voy a seguir insistiendo en Argentina, pero en Perú estoy ya trabajando en el armado de una empresa, un equipo de gente especializado en el desarrollo, producción y emisión de contenidos de ficción audiovisual. Estamos en este momento en un proyecto de cine, estamos en un proyecto de una serie que tiene un objetivo de realizarse totalmente en el Perú para una plataforma internacional y dos telenovelas, una de corte popular y una para venta internacional muy fuerte. Claro, todo esto suena muy grandilocuente. Ahora hay que andar todos estos pasos y pausadamente, pero firmemente, concretar esos pasos. Porque poner en marcha una empresa de estas características tiene un tema financiero, un tema de captación de pantalla, necesitamos una pantalla donde emitir, y también necesitamos auspicios económicos, financieros. El equipo para realizarlo está, yo lo tengo, lo hemos tenido antes, ya todas las veces que trabajé en el 4, en el Canal 4, América Televisión, en el 9, ATV, en el 11, que no me acuerdo cómo se llamaba. RBC Televisión. Exactamente, y en Panamericana. Por lo tanto, en el único que no trabajé fue en Frecuencia Latina, aunque estuve muy cerca de lo que los hermanos que eran dueños no me acuerdo ahora el nombre, que ya no están más en el Perú porque fueron perseguidos después del tema de Fujimori y demás. Bueno, nada, el proyecto es ambicioso, va a llevar tiempo, pero pretendo ponerlo en marcha. Perfecto, qué bueno. ¿Y qué piensas tú de la nueva, ahora, bueno, este medio de comunicación se ha lanzado en plena pandemia? En plena pandemia estamos emitiendo diferentes tipos de programas, tenemos proyectos para el 2022, 2023, ¿no? Y lógicamente que también somos, como un medio de comunicación pequeño, una esponjita de las grandes personalidades como tú, por ejemplo, y de los grandes medios de comunicación. Hemos leído incluso cómo se han formado los medios de comunicación a nivel de América y a nivel de Europa y diferentes continentes, para poder crear una buena base sólida, un buen formato, una buena visión, una buena misión, unos buenos principios y valores. En este caso, ¿qué piensas de esta nueva ola, pero grande, diría yo, ¿no? Como un tsunami
de medios alternativos que han salido con el Internet, que han salido, están prácticamente en todo el mundo, ¿no? Porque con el Internet llegas a todo el mundo. ¿Qué piensas tú de esto respecto a los medios de comunicación de señal abierta? Que muchas veces yo pienso que, por ejemplo, en el Perú, los medios de comunicación o los canales de televisión son canales pequeños, son canales regionales, diríamos, a nivel de país. Porque cuando hay una nota, por ejemplo, en Francia, en España, en Estados Unidos, los canales de televisión de acá del Perú se cuelgan de otros canales de televisión, de los reporteros de otros canales de otros medios de comunicación para lanzar la noticia. O sea, la rebotan prácticamente, pero no tienen sus propios reporteros que están en diferentes partes del mundo, donde ellos genuinamente y una buena fuente pueden dar la noticia. ¿Qué piensas tú de estos medios alternativos que están saliendo ahora y que, bueno, todo indica que se va para adelante y van a seguir creciendo, ¿no? Bienvenidos sean. Hoy la tecnología ha crecido tanto, tanto. Yo no me imagino, no me podía imaginar hace unos años estar en este momento en un bosque a 350 kilómetros de Buenos Aires hablando contigo en el Perú, Jorge en Buenos Aires a 350, 380 kilómetros de acá, y vos me estás escuchando, yo te estoy escuchando y nos están escuchando, ojalá muchos en este mismo instante. Y va a quedar grabado algo que para mí podríamos decir que cuanto más medios de comunicación haya, mejor, porque hay mucha necesidad de cada pantalla que aparezca, tiene la necesidad de contenidos para emitir. Y esos contenidos son los que yo hago, así que bienvenidos sean, por supuesto. Claro, exactamente. Jorge. Qué maravilla, estamos en línea privada, en contacto con la multiplataforma digital ABC Mundial. Desde ya un gran saludo para Universal TV Digital, del director Pablo Pla, y un saludo del público de Miami para Rodolfo Jope, que se acuerda el público de su labor en Miami. Excelente, excelente. Sí, yo creo que sí, la verdad que me han llamado muchas personas también. Me dicen, ¿lo vas a entrevistar a Rodolfo Jope? Mándale mis saludos de diferentes partes del mundo. Nosotros repercutimos estos programas a diferentes países y seguramente que va a llegar a uno de los países que te han visto a ti o te han sentido como un gran director de tantas obras que has hecho, ¿no? Rodolfo, ya estamos finalizando el programa. Ante todo, te agradecemos infinitamente y para terminar, me gustaría que tú envíes un mensaje a los muchachos que están iniciándose, a los jóvenes que se están iniciando en el mundo de la televisión, en el mundo del cine, y que necesitan un buen consejo de un maestro como tú, con tanta experiencia y que aún todavía continúa y quiere seguir avanzando, porque como dijo el gran Mahatma Gandhi, el éxito no está en la meta, sino en el proceso. Y en esos procesos es cuando uno siente ese placer de querer avanzar y avanzar, y uno va queriendo llegar, y cuando uno da todo de sí, y de repente por ahí no se cumple, no llega a la meta, pero ya tuviste ese placer de pasar ese proceso. En este caso, ¿qué podrías decirle a esta juventud que está queriendo avanzar en el mundo televisivo, en el mundo de la ficción? Bueno, primero yo quiero contarles que yo he dado clase en la universidad. Cuando en la universidad, en la UADE, por ejemplo, me dijeron, pero no vas a poder dar clase acá porque no tenés título de grado. Título de grado quiere decir recibido en una universidad con un título que sea de otra rama, pero tenés que tener título de grado. Y yo le digo, pero es que en mi época esto no había forma de estudiarlo, por lo tanto yo no puedo tener título de grado, y mi título en realidad es a partir de la experiencia, y yo mismo he formado mi propia carrera. Formar mi carrera me costó mucho trabajo, muchos tropezones y muchos
incertidumbre, angustia por saber si yo estaba en el camino. Creo que cada uno de nosotros tiene que lograr el propio camino, independientemente de el estudio que podamos tener. Yo creo que el convencimiento de que uno es capaz nos puede llevar al éxito. Solamente hay que esforzarse, tener mucho trabajo, horas de trabajo encima, leer, porque hoy, fíjense, gran cosa rara es que la gente hoy no lee, o por ahí se acostumbran mucho a leer en las pantallitas. Y yo creo que un libro, muchas veces, un libro impreso, nos ayuda a reflexionar, a tachar, a volver atrás, en definitiva, es un consejo, estudiar mucho, trabajar mucho y apostar a que la piedra, por grande que sea, siempre se la puede saltar. Creo que es todo lo que puedo decir. Muchísimas gracias, Rodolfo. Un gran consejo de una persona que ya alberga en sí una cierta sabiduría envidiable, sinceramente. Últimas palabras, Jorgito. Sí, y en el consejo a la juventud y a los estudiantes fue maravilloso. Pero en esta última parte del programa, ¿cuál crees tú, Rodolfo, que es la misión, ya dejemos de lado la política, pero sí del Estado en las artes audiovisuales? ¿Cómo debe plantear el compromiso que debe plantear el Estado a través del Ministerio de Educación o del Instituto Nacional del Cine para poder apoyar las artes audiovisuales y el teatro? Yo no soy gobernante, tampoco pretendo serlo. Creo que todos los gobiernos tienen un Ministerio de Cultura. Fomentar la cultura forma parte de una obligación del Estado. ¿Cuál es la manera? Bueno, por lo menos, primero reglamentar. Reglamentar significa tener normas claras de funcionamiento. Fíjense que la televisión ni nunca tuvo ley, porque la ley de medios que se hizo en su momento en el gobierno peronista anterior, es una ley de la pantalla para afuera, no de la pantalla para adentro. Y acá estamos hablando también de la producción de los contenidos, la fábrica del contenido, cómo utilizar la pantalla. Y creo que ese es otro tema, que es muy importante, regular, pero con los brazos abiertos, no limitando o teniendo rencillas políticas con aquella pantalla que no me ayuda en la política, entonces lo vamos a combatir. No, no es así. La televisión es un medio que llega a tanta gente que tenemos que ser imparciales. No podemos darle un contenido político a una pantalla, cosa que hoy es muy común. La televisión sirve para la propaganda política, velada o no velada o abierta, pero hoy está mal utilizada por parte del Estado, permitiendo que los canales se transformen en panfletos políticos, político partidario. Panfleto político siempre tiene que haber, porque la política forma parte del ser, de lo que somos. Nosotros somos seres humanos políticos, por definición, pero no político partidario. Esto es lo que yo creo que no podemos permitirnos. ¿Por qué? Porque la BBC en Inglaterra no es del gobierno, es del Estado. Lo mismo en España, televisión española, TF1 en Francia. O sea, la televisión es un medio de difusión tan poderoso que no podemos permitirnos malgastarlo en contenidos políticos partidarios.
Totalmente de acuerdo contigo, Rodolfo, 100% de acuerdo, creo que tienes un lineamiento bastante claro y muy bueno y digno de imitar, sinceramente. Te felicito por estas palabras que acabas de dar y con eso nos quedamos, con esas palabras nos quedamos de Rodolfo Jope. Yo creo que ha sido una entrevista bastante buena, queda mucho más que conversar hacia un futuro, te comprometemos para que en alguna oportunidad podamos seguir y ver de repente otra área de Argentina y nos muestres un poquito dónde te encuentras, por ejemplo. ¿Cómo se llama el lugar? Carambas, que nos deleites un poquito con la... Claro, ya vemos ya que hay un bosque ahí hermoso. Ya vemos ahí, qué bonito, qué bonito. Te felicito. Un lugar maravilloso. Y claro. Estoy sentado en un tronco, mira. Sí. Un fuerte abrazo, Rodolfo. Gracias. Un fuerte abrazo también para ti, Jorgito, Jorge Irineo. Y nos estamos viendo en otra oportunidad el próximo domingo. Con otro... Sí, desde acá, desde Buenos Aires, les envío un gran saludo. Y de alguna manera, Rodolfo Jope es un Willy Wonka, así como Willy tenía su fábrica de chocolates, Rodolfo Jope tiene el talento y produce, tiene su propia fábrica de contenidos. Y esto es maravilloso. Y sobre todo que es algo natural, innato. Rodolfo, un gusto saludarte. Un gusto saludarte, Rodolfo. Gracias por la entrevista, Jorge, gracias. Hasta la próxima. Les mando un abrazo. Hasta la próxima, gracias. Gracias. Saludos, Rodolfo, te queremos. Gracias, gracias. Chau, chau. Chao.